Bueno, entonces tenemos la batería con una diferencia potencial entre los extremos B, un resistor R1, otro resistor R2, otro R3, y generalmente conviene, si esto es un circuito real, hay que poner una tierra en algún lugar, generalmente es en el elemento negativo, en el lado negativo de la batería. Si la fuente no es una fuente ideal, es una fuente real, hay que poner una resistencia interna que va en serie también, pero bueno, no importa, eso hasta ahora. Entonces, imagínense que esto le conectamos algo acá que es que lo podemos aproximar con un resistor. Es capaz que es, no sé, una estufa, lo que sea. Pero a los efectos eléctricos funciona como un resistor. Y luego acá se bifurcan dos elementos y sale una resistencia R2 y R3, que pueden ser, no sé, lo que sea, pero los estamos modelando como resistores. ¿Sí? Entonces, para aplicar la ley de Ohm, nosotros podríamos encontrar una resistencia, que se llama resistencia equivalente, que sea lo mismo para el circuito, que sea lo mismo conectarle estas tres resistencias o esa resistencia nueva. Entonces la resistencia equivalente es como una resistencia efectiva que tiene en cuenta el efecto de todas las resistencias. Y las reglas para encontrar la resistencia equivalente, básicamente te dice eso, cómo encontrar esa resistencia que es equivalente a todo eso. Entonces, por ejemplo, en este caso nos conviene hacer dos pasos. Por un lado, esta la tenemos acá, pero luego vieron que se bifurca, de acá se bifurca para una resistencia para arriba y una resistencia para abajo. ¿Sí? Entonces, nos conviene primero encontrar una resistencia que sea equivalente a estas dos. Y luego vemos cómo incorporamos la resistencia 1. ¿tá? Entonces, ustedes esto se lo pueden tomar como reglita o no, pero cuando nosotros tenemos resistencias en serie significa que las dos resistencias se ponen una al lado de la otra, o sea que las atraviesa el mismo cable, sin que haya ninguna bifurcación, en ese caso se llaman resistencias en serie. Entonces, la resistencia que es equivalente a esas dos es una resistencia que vale la suma de las dos. Y tiene sentido, imagínense que tenemos, como cuando venimos hablando con un axón, si uno toma... tengo que cerrar. Imagínense esto. Esto imagínense ahora que es un material con cierta resistividad, ¿no? La resistencia va a ser la resistividad por el largo dividido el área, ¿no? Ahora, si yo pongo una al lado de la otra, y lo único que voy a tener es esto, pero en vez de, el área no me va a cambiar, porque poner que pongo dos resistores idénticos. El área no me cambia, son del mismo material, así que la resistividad no me cambia, pero le cambio L por 2L, porque los puse uno al lado del otro y tengo el doble de largo. Entonces, la resistencia equivalente va a ser la suma de las resistencias. Y si tengo una de L y le pego una de 2L, la resistencia equivalente va a ser de 3L, porque acá en vez de L voy a tener el triple de largo. Entonces, cuando tengo resistencias que los atraviesa el mismo cable significa que viene este cable así, viene y le entra para acá. Por ejemplo, a esta no le atraviesa el mismo cable que este, porque esto se bifurcó. Y eso tiene un efecto clave, que es que la corriente viene por acá y la corriente acá se separa, no va toda por acá. Si fuera toda por acá, sería lo mismo, se sumarían. Pero la corriente se partió, y eso quiere decir que no es la misma corriente que pasa acá y que pasa acá. Entonces no podemos considerar que simplemente este resistor se agrandó, porque si se agrandó le pasó la misma corriente. Tres corrientes diferentes. Tenemos tres corrientes diferentes. Entonces, si tuviéramos este caso, acá la batería, ¿no? No sé, RA y RB. Acá esto es lo mismo que tener un solo resistor de resistencia RA más RB. ¿Ok? Es lo mismo, porque es como pegar, no sé, imagínense que son cilindros, los pegamos uno al lado del otro, y como la resistencia depende del largo, si le pongo el doble de largo, le voy a poner el doble de resistencia. Imagínense, RA tiene un largo LA, RB tiene un largo LB, bueno, esto me va a venir LA más LB, y ya está. Así que es lo mismo, la resistencia equivalente cuando están en serie es la suma. ¿Eso se entiende? Sí, creo que sí. Está. Bueno.
Ahora, este caso no es el mismo que este, ¿no? Entonces, por eso les decía, primero lo que vamos a hacer es encontrar una resistencia que sea lo mismo que estas dos resistencias, o sea, que sea equivalente a poner estas dos resistencias, una sola, que de alguna forma sumarice o resuma el efecto de las dos, y ahí sí nos va a quedar esta resistencia con esa nueva resistencia en serie y vamos a poder hacer este truquito. ¿Ah? Eso es lo que buscamos. Entonces vamos a volver para atrás. ¿Podría sumar de una? Así, por ejemplo, R2 vale 2 y R3 vale 3. Entonces la resistencia equivalente vendría a ser 5. No, ese es el problema. Porque, ¿qué pasa? La corriente que le atraviesa a la resistencia 2 y a la 3 no son las mismas. Así que no podemos como pegarlos. Porque si los pegamos, estaríamos diciendo que les pasa la misma corriente. Pero no les pasa la misma corriente. Entonces no podemos sumarlo. Tenemos que encontrar otra forma. Y para encontrar la otra forma, nos basamos en la ley de Ohm. Entonces, hasta ahora sí, lo que sí sabemos es que en serie, resistencia en serie, la resistencia equivalente es R1 más R2 más todas las que tengamos. Porque cuando están en serie, les pasa la misma corriente y simplemente la sumamos. Acá no. Acá la corriente que atraviesa R2 y R3 no es la misma, pero hay algo que sí vale lo mismo entre R2 y en R3. ¿Se dan cuenta? Bueno, la corriente va a ser distinta, porque acá viene una corriente y se va a partir. Una va por acá y otra va para allá. Y si las resistencias son iguales, va a ser la misma corriente que va para un lado o para el otro, pero si son distintas, no. Lo que es igual es que las dos parten de acá y llegan acá, por distintos caminos, pero las dos parten del mismo lado. Eso quiere decir que si yo mido acá, por ejemplo, con un voltímetro, y miro la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia 2 y la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia 3, ¿cómo me da? Básicamente nos queda lo mismo. ¿Son iguales? Son iguales. Exacto. Son iguales. Entonces, R2 y R3 están a la misma diferencia de potencial. Pero además, sabemos otra cosa. Los dos son elementos óhmicos, porque son resistivos. ¿Y cómo se relaciona la resistencia con el voltaje en la ley de Ohm? Por la intensidad. Exacto. Entonces, el voltaje B, que está acá, voy a pasar por acá, va a ser, por ejemplo, si lo miro por arriba, va a ser la resistencia 2 por la intensidad 2. Si lo miro por abajo, es lo mismo. La resistencia 3 por la intensidad que pasa por 3, que le voy a llamar I3. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a despejar acá I2 y acá I3. Entonces, fíjense que I2 es, lo paso dividiendo el R2, ¿no? B dividido R2. I3 es B dividido R3. ¿Hasta ahí se sigue? Sí. ¿Vamos a tener dos intensidades entonces? ¿Distintas? Tenemos dos intensidades distintas, sí, pero podemos hacer el efecto sumarizante. Nosotros queremos sustituir estas dos resistencias por las cuales les pasa dos corrientes diferentes por una resistencia sola y le va a pasar la misma corriente que le pasaba por R1, que es la I1. ¿Ok? A eso queremos llegar. Estoy haciéndoles la deducción de esto. No sé si con Pablo la hicieron, o sea, en el video. No me acuerdo. Creo que nos dio la ecuación solo, pero Bueno, acá se las estoy deduciendo, pero después de eso se les voy a dar la ecuación.
básicamente tenemos dos intensidades distintas. Lo otro que sabemos es que cómo se relaciona I1 con I2 e I3. O sea, la corriente que entra por acá con la corriente que sale. Que la suma de I2 y I3 da I1. Exacto, tiene que ser por conservación de energía. La carga no se puede acumular en ningún lado. Entonces, I1 es I2 más I3. O sea, B dividido R2 más B dividido R3. Y ahora vamos a ver, qué curioso esto. Yo lo que quiero hacer es sustituir, o sea, fíjense que acá puedo sacar el B, lo puedo sacar de factor común, así que queda I1 es B por 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Ahora, yo puedo sustituir estos dos. Lo que quiero hacer es sustituir estos dos por uno que sea el equivalente, que todavía no sé cómo es la fórmula para el equivalente, en este caso porque están en paralelo, pero lo que sé es que al equivalente, para que sea lo mismo que esto, le va a pasar la corriente I1, y va a cumplirse que I1 va a ser el voltaje acá, que tiene que ser el mismo, porque yo lo único que hice es sustituir estos dos por uno solo, pero la diferencia potencial se va a mantener, así que va a ser B. ¿Y qué va a pasar? Dividido, o sea, la resistencia equivalente por I1 tiene que ser B, así que esto tiene que ser B sobre la resistencia equivalente. O lo mismo que decir B por 1 sobre R equivalente. Voy a borrar este lado. Entonces, si miramos acá, ya tenemos I1 es B por 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y también es B por 1 sobre resistencia equivalente. O sea, ¿qué tiene que pasar entonces? ¿Sumo resistencias? No necesariamente. Lo que hay que sumar son inversos de resistencia. 1 sobre la resistencia equivalente tiene que ser lo mismo que 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3. ¿Vieron? Porque, o sea, el lado izquierdo es el mismo. Y del lado derecho, B es el mismo, y entonces estos tienen que ser lo mismo, lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, básicamente, obtenemos que 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ok? De hecho, esto lo podemos dar vuelta y despejar. ¿Qué hacemos? Acá. ¿Les puedo borrar este lado? Sí, tranquilo. Dale, bueno. Entonces, esta es la fórmula de la resistencia equivalente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. En paralelo significa que se bifurca el cable y luego vuelve a unirse más adelante, pero por las dos resistencias pasan corrientes distintas. Miren, lo que podemos hacer, entonces ya tenemos la fórmula de resistencia equivalente, pero lo que podemos hacer es simplificarlo un poco. Por ejemplo, de este lado podemos hacer denominador común. Por ejemplo, el denominador común es el producto. ¿Vieron? Cuando tenemos la suma de fracciones, 1 sobre resistencia equivalente es, multiplicamos arriba y abajo, va a ser R2 por R3 abajo. Este lo estamos multiplicando y dividiendo por R3, así que queda R3, más este también lo multiplicamos por R2, R3, arriba queda R2. Así que queda 1 sobre la resistencia equivalente es R3 más R2, dividido R2 por R3. O sea que damos vuelta a las fracciones y tenemos que la resistencia equivalente es R2 por R3, dividido R2 más R3. Y esta creo que es una fórmula más amigable. O sea que tener estas dos resistencias es equivalente a tener una sola que vale esto, el producto dividido la suma. Eso es lo que está diciendo.
¿Hasta ahí se entiende? Más o menos. Esto después, toda esta deducción se pueden olvidar. Lo que importa es que lo único que hicimos es usar la ley de Ohm y el hecho de que la corriente se conserva acá, o sea que la corriente que entra es igual a la suma de las dos que salen, para llegar a esto. Y esto se lo acuerdan como una ecuación después. Entonces, si quieren, esta es la R equivalente 2,3. O sea, sustituimos. Básicamente, el primer paso que hicimos fue sustituimos estas dos por una sola, porque dijimos, bueno, eléctricamente es lo mismo tener estas dos, que tener en serie esta. Es R 2,3 y la calculan así. Y ahora que tenemos las dos en serie, ¿qué hacemos? Tenemos R1, quedó en serie, porque es el mismo cable, no hay bifurcación, en serie con R equivalente 2,3. Y ahora al tener el mismo claro, al tener el mismo cable podemos sumar de una, no hay problema. Exacto. Y ahora, entonces, R equivalente total, llamémosle, que es lo que pide el ejercicio, es R1 más R equivalente 2,3. O sea, en sí tenían que hacer dos pasos. Primero, esta cuenta para sacar la resistencia equivalente entre estos dos. Y dijimos, bueno, es lo mismo poner estas dos que poner la equivalente. Y después decimos, bueno, es lo mismo poner estas dos que poner la equivalente total, que es una sola, que es R1 más la 2,3, que la calcularon así. ¿Te sigue? Sí, claro. Lo estás grabando, ¿no? Lo estoy grabando. ¿Quieren que lo suba? Sí, claro. Ok. Sí, ahí me quedó un poquitito más claro. Lo voy a Dale. volver a hacer ahora entendiendo un poquito mejor. Dale, está. Pero en sí, Sí, lo importante, la sustancia es esto, que el equivalente entre las dos que están en paralelo se calcula así, y las que están en serie se calcula sumando. ¿Okay? Las que están en paralelo, así sean más de dos, las n paralelos que tengamos. Si tenés más de dos, lo único que cambia es el producto acá. Tenés que poner, queda distinto esto. Si tenés más de dos, te conviene usar esta, porque lo que haces es 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más todas las que tengas. A la n. Claro, lo que no queda igual es esta, porque del paso de acá a acá asumí que tenía 2. Si tiene 3, tengo que poner R2 3 más R1 3, o sea, todos los pares posibles sumados acá arriba, y abajo sí queda la suma de todas. Ah, bien. ¿No? Queda un poquito distinto. Pero si tienen dudas, van a esta, porque esta sí ya es 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre esto, más 1 sobre esto. Y en todo caso, lo que pueden hacer es hacer estos inversos, suman todos los inversos primero, y después dan vuelta a la fracción y ya está, lo calculo. ¿Ok? Como que calcula, Okay. Sumamos todos los inversos, los hacemos y los sumamos y... Y ahí después hacen el inverso de esa suma. Y calculan la resistencia equivalente. Está. Algo así. Está genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que es prácticamente lo mismo para los capacitores, solo que al revés, en serie pasa eso y en paralelo es más fácil. Exacto. Porque ahí en vez de utilizar o sea, la ecuación constitutiva de un elemento resistivo es la ley de Ohm. Es que la relación entre la corriente que le pasa y la diferencia potencial está dada por la ley de Ohm. Ese es un elemento resistivo. En cambio, la ecuación constitutiva de un elemento capacitivo es la carga que puede acumular como función de la diferencia de potencial que tiene. O sea, es Q igual C por B. Y es un poco distinta. Entonces, las ecuaciones de cómo encontrar un capacitor que sea en el circuito, o sea, eléctricamente equivalente a los dos capacitores, tenemos que hacer esta misma deducción, pero en vez de usar la ley de Ohm, usar la ley de la ecuación de los capacitores, y de ahí llegamos a las ecuaciones al revés, básicamente. Que cuando tenemos dos capacitores en series, aplicamos a este caso, que es el paralelo de los resistores, acá con las capacidades, y cuando tenemos dos capacitores en paralelo tenemos este caso. Porque básicamente tener dos capacitores en paralelo es como tener un capacitor del doble de área. Porque si yo agarro un capacitor de placas paralelas, duplico el área, en realidad las dos placas
van a seguir estando en la misma diferencia potencial. Y entonces es como si estuvieran en paralelo. Y la capacidad se suma, porque ya lo habíamos visto eso. Si duplico el área, se duplica la capacidad. ¿Se acuerdan que era en placas paralelas era epsilon por A sobre D? Entonces, en este caso se suma cuando están en paralelo. Pero bueno. Bien. Bien. Después en la parte de cuando veamos conducción, cómo responde el axón a estímulos débiles, ahí vamos a hacer un repasito también de RC. Ah, genial, ahora viéndolo como en un circuito todo medio junto, como que entendí más cómo aplicar las ecuaciones igual. Sí. Fíjense que el ejercicio que tienen, a ver, déjame fijarme, pero creo que era eso mismo. Bueno, era eso mismo, y después, o sea, tienen uno en paralelo y después uno en serie después. O sea, les aparecía en serie, el paralelo que tenían acá, y después uno en serie de vuelta, ¿sí? En el ejercicio 3.5. Básicamente, podemos hacer esto mismo. En serie, para encontrar la resistencia equivalente entre 2 y 3, hacemos esto que hicimos, R2 por R3 o R2 más R3, la única diferencia es que nos queda otro más acá, pero cuando venimos acá... En el R total ponemos un R4. Claro, R1 más R2, 3 más R4, y ya está. Le agregamos es una suma más nomás. Porque si tenemos 3 en serie, se suman todos. Es lo mismo que pegarlos. La parte B y C, pero capaz que eso queda mejor que quede por escrito para los compañeros que... Igual esto lo subo al canal, así que lo miren. Les paso cosas. La parte B y C dice, determinar la corriente de cada resistencia si los puntos se conectan a una batería de 34 volts. Bueno, ahí lo que conviene hacer es justamente la gracia un poco de la resistencia equivalente, es que uno puede, dada la fuente, que es una fuente de 34 volts en nuestro caso, dada la fuente, si uno tiene la resistencia equivalente, es una pavada saber cuál es la corriente total que circula por el circuito. Porque... voy a borrar, ¿tá? No, perdón, no es la corriente, no es el voltaje dividido la resistencia total. Claro, y la resistencia total es la resistencia equivalente que calculamos. ¿Hola? ¿No meto las de serie? Sí, es que la total es la de serie. Es la de serie, las 3 de serie. Ah, Claro, porque por ahora, si tenemos muchos resistores, no sabemos. Lo que hicimos en ese proceso fue sustituir, decimos, bueno, para el circuito, eléctricamente es equivalente tener, no sé, las 4 resistencias que teníamos, a tener una resistencia sola que vale la resistencia equivalente total. ¿Sí? Y en un circuito que tiene una resistencia sola, sí ya sabemos que se aplica la ley de Ohm. O sea, el voltaje, que va a ser los 34 volts, es la resistencia equivalente por la corriente que circula. Entonces podemos despejar la corriente. Esa corriente, hay que tener cuidado, que es solo la corriente cuando deshacemos la equivalencia esta. Cuando deshacemos esta equivalencia, la corriente esa es la 1, es esta que entra por acá. Y que es la corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por otro resistor. ¿Por cuál más? R4. Por R4, porque acá las corrientes se separan, pero se vuelven a unir acá, y acá vuelve a ser la misma que la R1. O sea, esta ahí se corresponde para acá y para acá. Otro que hay que calcular es esto de acá. Y ahí tienen que usar otra propiedad, que es la conservación. Hasta ahora vimos o sea, cuando la corriente que entra es igual a las corrientes que salen, estamos usando que la carga se conserva. O sea, que no se acumulan cargas en ningún lado, ni se pierden cargas.
Lo otro que tenemos que, que asumir es que se conserva la energía también. Quiere decir que la diferencia potencial acá es igual a la suma de todas las diferencias de potencial. ¿Sí? Y con eso podemos sacar en particular la diferencia potencial acá, que es importante para nosotros. ¿Se ve cómo? O sea, Ahí me moví. el primer paso que hicimos es, porque vieron que pide calcular la corriente que pasa por todas las resistencias, ¿sí? Ya tenemos, con esta ecuación, con la resistencia equivalente, calculamos la corriente que pasa por esta y por esta. Pero no sabemos la que pasa por estas dos porque acá se separó la corriente. ¿Se ve? Sí, sí, ahí sí. Sí. Bien. Sí. Necesitamos averiguar esas corrientes. Y para eso les doy el truquito, que lo importante es primero saber cuál es la diferencia potencial acá. Que eso sí lo podemos calcular, porque sabemos que el voltaje total va a ser igual al voltaje, la caída potencial en R1 más la caída potencial acá, que vieron que es lo mismo, ¿no? Llamémosle BR23, más BR4. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto vale BR1? Lo sacamos de acá, de resistencia 1 por la intensidad, porque se cumple la ley de Ohm, y la intensidad ya la tenemos de acá. Esto es R1 por I. Y esta es R4, perdón. Ay, un mancho de cosas. R4 por I. También. Y entonces podemos despejar esta B, BR23. ¿Sí? Tiene unos pasos esto, por eso le digo. O sea, esta B vale 34 voltios porque es la batería. Le pasamos restando BR1, que es R1 por I, y le pasamos restando BR4, que es R4 por I, y sacamos esta B. La diferencia potencial entre estos extremos. ¿Ok? ¿Hasta ahí lo sigan? Sí. Está. Y de ahí hacemos un paso más, que es, una vez que tenemos eso, que tenemos B, llamémosle B23 en vez de R23. Pero así es. Una vez que tenemos esto, podemos nuevamente aplicar la ley de Ohm, pero un poco distinto. Por ejemplo, la corriente que pasa por R2 la podemos calcular así, usando la ley de Ohm. B en R2, que es el que calculamos acá, que es BR23, es la resistencia 2 por la corriente 2, que es lo que no conocemos, pero la corriente la R2 la conocemos, así que despejamos la corriente 2. Y BR23, que es lo mismo, porque el voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 3 vale lo mismo y vale BR23, es la resistencia 3 por I3. No conocemos I3, pero conocemos R3, así que lo despejamos. Y con esto despejamos I2 e I3. ¿Se siguió? Sí, sí, ahí quedó. Sí. Clarísimo. Sí, sí. Y con eso tienen la parte... Vieron que es hacer la ley de Ohm una y otra y otra y otra vez. Con eso quedó la parte B. Y luego la potencia disipada por cada resistencia y la potencia entregada por la batería del circuito. ¿Ese se les ocurre? Acuérdense que la potencia en un circuito resistivo es voltaje por intensidad. Me Entonces, confunde lo de disipada y entregada o algo así. claro, lo que pasa es que la potencia que entrega el circuito tiene que ser igual a la disipada por todo el conjunto de las resistencias. ¿Ok? Entonces podría ser, la pueden calcular como la suma de todo. Pero hay una forma más fácil, y es que ustedes ya tienen la resistencia equivalente total. Entonces, lo que disipan todos estos resistores sumados tiene que ser lo que disipa la resistencia equivalente total. Entonces, y lo que disipa la resistencia equivalente total, por conservación de energía, se tiene que igualar a la potencia que entrega la fuente total. Entonces, para saber la potencia que entrega la fuente total, voy a borrar acá, simplemente lo que hago,
No me tengo en cámara, entonces no entiendo si se ve o no se ve. Acá. Es simplemente la potencia que entrega la fuente, es la potencia total, que va a ser el voltaje de la fuente, que son los 34 voltios, por la intensidad total. Que ya lo habían calculado la intensidad total porque es la I1, esta de acá. Es la intensidad total del circuito. Y luego, ya tenemos las corrientes que pasan por todo y tenemos los voltajes de todo. ¿Se acuerdan que, yo qué sé, si ya tenemos todas las I, acuérdense que la potencia es D por I, que es lo mismo que B cuadrado sobre R, que es lo mismo que esta es la que les va a medir R por I cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos todas las corrientes que pasan por todo. Bueno, la potencia que disipa R1 va a ser R1 por I1 al cuadrado. La potencia que disipa R2 va a ser R2 por I2 al cuadrado. La potencia que disipa R3 va a ser R3 por I3 al cuadrado. Y la potencia que disipa R4 va a ser R4 por I. Nuevamente volvemos a tener la I1 al cuadrado. Y ya está. Ese voltaje de la multiplicado por I total es el voltaje que dio la FEM a lo Claro. primero. Estos son 34 voltios. Exactamente. Hacemos ese y hacemos el potencial de cada uno de los resistores para Exacto. compararlo. Exacto. No es necesario tampoco, en realidad, porque si hacen R por I cuadrado, no necesitan los potenciales. Pero si quieren hacerlo con el potencial, también funciona. Calculan el B y con el I. Probablemente ya lo tengan calculado. Hay muchos caminos que le llevan a lo mismo. Claro, es entendible ahora aplicándolo, pero tiene su jeito de cómo aplicarse el idioma. Tiene un truquito ahí que hay que hacer, porque luego van a ver que esto que les acabo de explicar es como casi que un recetario para cómo calcular potencias en circuitos resistivos. Todos los circuitos que se van a encontrar van a tener que hacer esto mezclado. Capaz que la pregunta es, bueno, ¿qué resistencia equivalente calculo primero y cuál calculo después? Y eso puede tener un truquito que capaz que si el circuito es muy complicado, imagínate, tenés 150 resistencias, tenés que darte maña para ver cuál considerás primero y cuál considerás después y demás. Pero una vez que tenés eso, ya está. Ah, genial, gracias. Después, bueno, en circuitos resistivos, tenemos otro par de conceptos, que son dos teoremas, que esto es un colorario de esos teoremas, que son el teorema de Norton y Thevenin, pero no lo vemos en este curso y tampoco lo ven en licenciatura en física, así que no pasa nada. Dale, buenísimo. Bueno, ¿esto quedó más o menos claro? ¿Un poco mejor, por lo menos? Sí, quedó mejor. Dale. Bueno, entonces, cualquier cosa, seguimos preguntando por el foro. Yo lo que voy a hacer es, en la pregunta en el foro, voy a poner un link al video de esta resolución, entonces. Bien, gracias, profe. Dale, bueno, que pasen bien y que tengan buen resto del día. Gracias. Profe, una consulta. Sí. ¿Vos me podés enviar la constancia del parcial? Sí, vos me habías mandado. El tema es que me quedé trabajando en casa los 2 días, no fui hasta la facultad. Mañana tengo que ir sí o sí, así que porque tengo los papeles impresos, que me los dio de Bedelía, entonces yo los tengo que llenar y firmar, y ahí los escaneo, les saco unas fotos y te lo mando. Mañana te lo mando, ¿tá? Dale, muchísimas gracias. Por favor, bueno, que anden bien, nos vemos.